Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a explicar en esta plática este documento importante puesto al final de los ejercicios, que son las reglas de discernimiento de espíritus de segunda semana, que vienen a complementar las que hemos explicado ya de la primera semana, y que es muy interesante leerlas para entenderlas. Dice, reglas para el mismo efecto, es el número 328 de ejercicios, y en adelante, dice, reglas para el mismo efecto con mayor discreción de espíritus y conducen más para la segunda semana. Para el mismo efecto, que es, decía en el número 313, reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias emociones que en el ánima se causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar. O sea, seguimos en ese punto, en esa disposición de entender qué es lo que está sucediendo en el corazón humano, en el alma, esas mociones, esos movimientos que se están dando. Cuando uno se toma en serio la vida espiritual, no se queda todo como pasivo, ¿no? Sino que bueno, esa batalla que hay dentro de nosotros se pone en marcha y entonces, bueno, pues el buen espíritu y el mal espíritu empiezan a actuar y la persona se ve perpleja, ¿no? Entonces, igual que hacíamos en la primera semana, reglas para discernir, en una manera sentir y conocer, ¿eh? Es bonito porque el discernimiento es sentir y conocer para aceptar o rechazar, ¿eh? Eso es el discernimiento, sentir y conocer para aceptar o rechazar. Entonces, no es una cuestión intelectual que yo analizo y ya está, ¿no? Sino que el corazón percibe, siente, sentir y conocer, entender lo que está pasando, familiarizarse con esto, pero no es un conocimiento intelectual solamente, no, también es experiencial, sentir y conocer las varias emociones que en el alma se causan, que aparecen dentro de nosotros. Dentro de nosotros aparece una serie de movimientos y habrá que ver si vienen de Dios, si no vienen de Dios, si vienen del buen espíritu, del mal espíritu, cuáles son buenos, cuáles son malos, en qué momentos son distractivos, en qué momentos son inspiradores, ¿no? Bueno, pues hay que discernirlo, hay que distinguirlo, sentir y conocer. Esas son las buenas para recibir y las malas para lanzar. Y esas serán propias de la primera semana y estas, dice, con mayor discreción, o sea, para conocer con mayor finura, con más atención, de una manera como más intensa, con mayor discreción de espíritus y conducen más para la segunda semana. O sea, estamos en ambiente de segunda semana. Es una situación ya distinta de la anterior. Claro, la anterior es una semana de reforma de vida. Claro, la primera semana uno está más centrado en su propia historia, uno ve la contrariedad de su propia situación, uno ve la batalla dentro de él entre el pecado y la luz y la gracia. Entonces, en esa primera semana uno tiene que reformar lo que estaba deformado, ¿no? Entonces uno llega a entrar en ejercicios y ve que en su vida hay que ordenar, que no puede ser esta confusión y este desorden que muchas veces tenemos, ¿no? Sino que hay que ordenar las cosas, ¿no? Reglas para sentir y conocer, ¿no? Y tal son de segunda semana. La primera semana es semana de ordenar. Porque hasta que uno no ordene, no puede empezar a trabajar en serio, ¿no? Claro, ¿qué es lo que busca uno? Es que esto creo que es importante tenerlo de fondo. Estamos buscando ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Entonces es vencer a sí mismo. Somos muy conscientes de que el gran enemigo es el yo, que no termina de vencerse nunca en la vida espiritual, porque todavía una vez muertos en el cadáver colea el yo. Entonces hay que volver a trabajar continuamente para volver a reducirlo. Y en ese yo, pues
suceden, aparecen movimientos contrarios para ordenarlo o para vencerlo, ¿no? Entonces, vencer a sí mismo y ordenar su vida. Entonces buscamos ordenar la vida. Claro, para que se ordene la vida hace falta un principio ordenador. ¿Cuál va a ser el principio ordenador? Jesucristo. De tal manera que para poder ordenar nuestra vida y colgarnos frente a Jesucristo, pues para eso primero hay que quitar los desajustes, ¿no? Que esa es la primera semana. Pero ahora vamos a la segunda semana. Ya estamos en un ambiente de segunda semana. Conduce más para segunda semana. Ya es una situación muy distinta, ¿no? No es una situación de primer encuentro, no es una situación de repente colgarse ante su vida y ver que está tan desordenada. No, no. Es ya un ambiente de segunda semana donde esto implica ya más una situación, pues, de como de hacerme consciente de mi historia, una situación pues en la que uno está más contento de estar sintonizando con el plan de Dios, ¿no? Donde uno busca el seguimiento y el amor de Dios en Jesucristo, ¿no? Porque uno entiende que Dios es el bien amable, que Dios es lo bueno, que hemos sido creados para este bien. Claro, uno ya ha pasado por buscar esas armas para ordenar la vida, que son el principio y fundamento, con la regla del tanto y cuanto y de la indiferencia. Se ha hecho consciente de que hay pecado en su vida. Bueno, todas las meditaciones del pecado, de la misericordia, y el arrepentimiento, y el perdón, y tal, ¿no? Y bueno, y luego con los frenos de mano, como es la meditación del infierno o de la muerte, ¿vale? Y entonces uno ya quiere ordenar la vida. Vamos a poner la vida en orden, ¿no? Y en ese ordenar la vida ya está gozoso de sintonizar con el Señor. Esta es la situación de segunda semana, ¿vale? Gozoso de sintonizar con el Señor. Es una situación pues de mayor objetividad espiritual, ¿no? En la primera semana hay pues, mayor subjetividad espiritual, ¿no? En esta semana ya escuchamos pues que a pesar de nuestro pecado Dios nos ama, Dios nos quiere, cuenta con nosotros, es la llamada del Rey, cuenta conmigo Dios para colaborar en la obra de la salvación, y uno se queda como asombrado, pensando quién es este Dios que me llama así, que me busca de esta manera, y tal, ¿no? Donde uno ya quiere comprender a ese Dios que viene y aprender a ser santo con Dios y como Dios, o con Cristo y como Cristo. Y entonces el Señor nos enseña el camino de la humildad, el camino de la pobreza, como camino que vence las reticencias en la vida interior, y ayuda entonces a hacer esa oblación de mayor estima y momento, de más excelencia en la entrega, ¿no? Y bueno, y en esas entregas que vamos haciendo, también tratando de desenmascarar los engaños que vienen de fuera, con las dos banderas, los que vienen de dentro, con los tres binarios, buscar el modo de amor más perfecto, con las maneras de humildad, etc. Pero en ese camino, pues también hay sus peligros, ¿no? Y está el demonio que está en todos los momentos buscando enredar. Es una situación de mayor entusiasmo por el Señor, pero puede haber pues peligro, ¿no? Y entonces se nos proponen 8 reglas muy interesantes que se pueden dividir en 2 grupos, ¿no? Describe el modo de los ángeles, del ángel bueno y del ángel malo, en todo este dinamismo de la consolación y tal, ¿no? Y luego cómo actuar nosotros. Las 4 primeras es cómo funciona el ángel bueno y el ángel malo en la consolación, ¿no? Y entonces va a distinguir, va a distinguir como momentos distintos, ¿no? Primera regla, la primera propio es de Dios y sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio militar contra la tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias, ¿no? Claro, ¿qué es lo que busca? Yo esta regla la suelo llamar la regla de la alegría. El ángel bueno da alegría y paz, da alegría y paz.
buscando quitar toda la tristeza, todo lo que turbe, lo que inquieta por parte del enemigo, que es el que provoca esas cosas, ¿no? Bueno, entonces uno quiere vencer, o sea, como desenmascarar los enredos del diablo que siempre va en contra de la alegría y el gozo espiritual, ¿no? Quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio militar contra la tal alegría y consolación. Por eso busca tristeza y turbación, inquietud, confusión, ¿no? ¿Y cómo lo hace el diablo? Pues trayendo, dice, razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias, ¿no? Frecuentes falacias, ¿no? Entonces, uno va como enredándose, confundiéndose, va entristeciéndose. Qué bonito es cuando uno de repente experimenta un sosiego interior, una paz interior, en algo que entiende que viene de Dios, que viene de Dios. Entonces es el sosiego espiritual, la alegría y el gozo espiritual, que no es, ojo, que no es un fervorín pasajero, que no es una emotividad, no es una euforia, no, es gozo espiritual. Uno está como, qué feliz soy con el Señor, cuánto quiero al Señor, qué gozada, ¿no? Es el gozo espiritual, ¿no? Luego viene la segunda, donde se habla de lo que se llama la consolación sin causa. Ahora va a analizar cómo es la consolación en las siguientes reglas. Y dice, esta regla es tan importante, solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al alma sin causa precedente, porque es propio del Creador entrar y salir y hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de su divina majestad. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. Claro, es que muchas veces nosotros confundimos la consolación con la emoción. Entonces, uno ve una puesta del sol y se emociona. Dice, ay, Dios mío, qué consolación tan bonita he tenido, una consolación que viene de Dios, ¿no? Porque esto solo puede venir de Dios. No, no. Te has emocionado viendo una puesta de sol. Y la emoción viendo una puesta de sol es un estado superficial de la persona. No es consolación, es otra cosa. Es otra cosa. Puede que luego haya venido una consolación con causa, ¿no? Porque has visto una puesta de sol y entonces te has conmovido de amor de Dios. Ah, bueno, puede ser, pero es con causa, ¿eh? Entonces, ¿eso viene de Dios? Bueno, viene más bien de la contemplación del paisaje bonito, de que estamos hechos para la belleza, para los trascendentales del ser. Entonces, si veo una cosa bella, buena, verdadera, pues me provoca un impacto. Y uno reacciona con un gozo, un ambiente de gozo. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos para esto. Pero sin causa es sin causa. De repente, no sé, vas en tu vida ordinaria, te metes a coger el metro, está de bote en bote, hora punta, un follón tremendo, y en medio de ese follón, oye, de repente empiezas a notar una alegría interior, una efusividad, un gozo en el Señor. Eso es consolación sin causa. Todo aumento de fe, esperanza y caridad, lo ha dicho un poco antes, ¿qué es consolación sin causa? Pues esto que había dicho, cuando en el alma se causa alguna emoción interior con la cual viene a inflamarse el alma en el amor de su Creador y Señor. Cuando ninguna cosa sobre la faz de la tierra puede amar en sí misma, sino en el Creador de todas ellas. Cuando lanza lágrimas que le mueven a amar más, ¿no? Y finalmente, todo aumento de fe, esperanza y caridad y alegría interior que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salvación del alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor, ¿no? Es bonito, ¿no? Entonces, solo el buen espíritu puede causar esa consolación sin causa. El buen espíritu da paz, da gozo, alegría, luz, pero sin causa visible, sin causa precedente, porque causa precedente es algo que provoca un estado de embriaguez, de alegría, de ilusión, de felicidad. Entonces, bueno, pues hay que ver si ha venido un ambiente de consolación, una sensación de consolación, hay que ver si era con causa o sin causa. ¿Por qué? Porque se juzgarán de manera distinta. Y porque uno tendrá que poner más atención en si es con causa para ver si lo que ha provocado esa alegría es la causa que he visto o el Señor, incluso a veces moviendo la causa. Pero hay que ver esto, porque si no hacemos decir al Señor cosas que no ha dicho y que es peligroso que uno acabe haciéndole decir cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que viene a decir? Pues que el mal espíritu no puede hacer una consolación
sin causa. Se tiene que colar por alguna rendija. Porque si no hay una rendija por donde se cuela, no puede entrar. No puede entrar. Entonces, el mal espíritu no puede provocar una consolación sin causa. Ahora viene, dice, ahora consolación con causa. La tercera, consolación con causa, puede consolar al alma así el buen ángel como el malo, por contrarios fines. El buen ángel por provecho del alma, para que crezca y suba de bien en mejor. El ángel malo, por el contrario, para el contrario y adelante para traerla a su dañada intención y malicia, ¿no? O sea, en el fondo el ángel malo lo que busca es distraer, desorientar, ¿no? Entonces, dice, claro, cuando es con causa, pueden consolar al alma tanto el buen espíritu como el mal espíritu, por fines diversos, ¿no? Y por eso es muy importante discernir quién está actuando en el alma, porque tienen fines diversos, ¿eh? Y porque el mal espíritu lo que busca es enredar, es confundir, es distraer, ¿eh? En el fondo lo que busca es que no haya una entrega verdadera a Jesucristo. Y para eso va a utilizar todas las artimañas posibles. Y a lo mejor hasta da consolación. Entonces uno dice, ay, es que tengo mucha consolación, tengo que hacer esto. Bueno, vamos a ver. No, es que si, no sé, me he venido a este voluntariado, a este seminario, a este noviciado, y tengo una consolación enorme. Y entonces, esto viene de Dios. Y hay que pensar, oye, a lo mejor es que justo has entrado en el convento cuando hay unos amaneceres espectaculares y entonces te levantas con una ilusión tremenda. Pero hay que ver si viene de Dios o de la emoción por el momentillo ese, por la luz o lo que sea, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque con causa pueden consolar al alma el buen y el mal espíritu, por fines diversos. Ojo, por fines diversos, que también hay que tenerlos muy claros, porque si uno no tiene claros los fines, al final se deja enredar de mala manera, ¿no? Entonces, con causa presente pueden consolar al alma tanto el bueno como el mal ángel, por distintos fines, ¿no? Cuarta regla. Me parece que la cuarta y la octava son las más importantes. Cuarta regla. Propio es del ángel malo que se forma bajo capa de ángel de luz, entrar con alma devota y salir consigo, es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme al alma justa, y después poco a poco procurar salirse trayendo al alma a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. ¿Cuál es la cuarta regla? La de el ángel, el diablo que se disfraza bajo capa de ángel de luz. Entonces aparece como muy bonecito, preocupándose de la gente y tal, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque nos enreda para distraernos. Nos enreda para distraernos, ¿no? Propios del ángel malo que se forma bajo capa de ángel de luz, entrar con alma devota y salir consigo. Salir consigo, ¿no? O sea, busca en el fondo su propio beneficio y ya está, no busca salirse con la suya, ¿no? Entonces, esta regla es una aplicación de la regla anterior, donde habla de cómo actúa el ángel malo y se forma bajo capa de ángel de luz, como en apariencia de ángel de luz. Y claro, esto al principio busca una causa buena para colarse en las personas y tal, ¿no? Y poco a poco va llevando al fin que pretende, que es un fin donde el hombre flojea muchísimo ya en el seguimiento de Cristo, se le ponen cosas paralelas que le entretienen y que le gustan y tal. Por ejemplo, el diablo puede ponernos argumentos de falsa humildad. No, pues no digas esto porque mejor busca un puesto de no preeminencia y no sé qué y tal igual. Que te está enredando el ángel malo. Te está enredando y tú, como te dejas enredar, porque no quieres desenmascarar el ángel malo, pues tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, el ángel malo entra con alma devota bajo capa de ángel de luz y sale consigo mismo. Consigo mismo. O sea, al final, el ángel malo se sale con la suya, porque enreda a la persona de tal manera que la persona bobalicona se va dejando enredar por él y seguir y determinar por él, ¿no? Luego vienen una serie de normas, las segundas, las 5, 6, 7 y 8, que es cómo actuar en distintas situaciones, ¿no? Que son muy interesantes. La quinta y la sexta son dos reglas complementarias, complementarias,
donde lo que trata es de hacer entender que el discernimiento no permite la impulsividad, que no puede uno actuar inmediatamente, ¡pum!, ya está. No, vamos poco a poco, vamos poco a poco. Vamos a ver porque si no el diablo nos va a enredar. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Entonces el discernimiento, perdón, implica evitar la impulsividad. Entonces, ¿qué es lo que se nos indica? ¿A qué no se nos invita? A repasar el curso de las cosas que van sucediendo. ¿Cuál es su inicio? ¿Cuál es su medio? ¿Cuál es su fin? ¿No? Y aprovechar de esa experiencia que voy teniendo. Y de hecho aquí a veces el Señor permite los pecados, ¿no? Entonces, uno trata como de ir siguiendo el camino de la tentación en este caso, de el aflojar, lo que sea, ¿no? De lo que sea, ¿no? Entonces, en ese analizar las cosas que han sucedido, si todas son buenas, es signo de que está el ángel bueno. Y ya está, ¿no? Pero no siempre pasa eso. No siempre pasa eso, ¿no? Y uno tiene que aprender de esa experiencia anterior, ¿no? Y ver, ¿no?, si la consagración que está teniendo es con causa precedente o sin causa precedente. En el fondo es aprender de las experiencias que uno va teniendo. Entonces, si todo es bueno, pues es el buen ángel. Si hay algo malo, entonces ya no. Si acaba en algo malo o distractivo o menos bueno o inquieta el alma, es señal de que procede del mal espíritu. Y hay que ver cómo me ha ido enredando, cómo me ha ido tentando. Entonces, esta quinta regla, que es muy bonita, vamos a leerla, porque dice: debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos, no ir a tontas y a locas, ¿no? Y si el principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, señales del buen espíritu. Mas si en el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva o menos buena, o menos buena que la que el ánima antes tenía propuesta de hacer, ¿no? O la enflaquece o inquieta. Tú vas a poder aguantar esto, no sé qué, tal, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? La enflaquece o inquieta, ¿no? Le quita la paz, tranquilidad y quietud que antes tenía. Clara señal es de proceder del mal espíritu nuestro enemigo, enemigo de nuestro provecho y salvación eterna. Es el demonio. Es el demonio. Que hay que desenmascararlo. Hay que desenmascararlo porque es conocido por la cola serpentina. Entonces hay que desenmascararlo y hay que tener cuidado, ¿no? Y entonces dice: cuando el enemigo de la naturaleza humana fuera sentido y conocido de su cola serpentina y mal fin al que induce, o sea, hay un ambiente en el que uno percibe que está el demonio y que viene a influir en nosotros el demonio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Porque dice: aprovecha a la persona que fue de él tentada, mirar luego en el discurso de los buenos pensamientos que le trajo y el principio de ellos, y cómo poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba hasta traerla a su intención depravada, para que con esa experiencia conocida y notada se guarde para adelante de sus acostumbrados engaños. Qué bonito es esto, porque en el fondo es: tú pasas por la tentación porque Dios lo permite. Ya está, no pasa nada. Dios ha permitido que pases por la tentación. Bendito sea Dios, pues ya está, ¿no? Ahora, en ese pasar por la tentación, para los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Luego eso también, ¿no? Y uno pasa por ahí sabiendo que el Señor le llama a algo mucho más grande, ¿no? Pero ha vuelto a mantener las cosas en su sitio, a mantener las cosas en su sitio, porque es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, la sexta es eso, ¿no? Aprovecha a la persona que fue de él tentada a mirar luego en el discurso de los buenos pensamientos que le trajo y el principio de ellos, ¿no? O sea, en el fondo es tratar como de repasar, de discernir lo que uno va viviendo para que no suceda como a tontas y a locas, sino vamos a pensarlo en serio, ¿no? Vamos a pensar en serio, pues eso, cuál es el camino del Señor, qué quiere para mí, bueno, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Bueno, dice los pensamientos que le trajo, el principio de ellos, como a poco procuró hacerlo descender de la suavidad y gozo espiritual, para que vaya a lo más bajo, ¿no? Bueno, y luego viene ya la séptima y la octava, dos reglas muy interesantes, muy aplicables, ¿no? La séptima: en los que procedan de bien en mejor, el buen ángel toca el alma dulce, leve y suavemente
como gota de agua que entra en una esponja. El malo toca agudamente y con sonido e inquietud, como quitando la gota de agua que cabe en la piedra, ¿eh? Y a los que proceden de mal en peor, tocan los sobredichos espíritus contrario modo, claro, ¿no? O sea, el que va de bien en peor, perdón, de bien en mejor, el alma buena, toca dulce, leve, suavemente, como gota de agua que entra en un espejo. Claro, porque yo la llamo la ley de la connaturalidad, ¿eh? La ley de la connaturalidad, ¿eh? Donde se busca ese recorrido de la tentación, entendiendo que el buen espíritu llama a lo bueno y el malo a lo malo, ¿eh? Y por eso el bueno entra con esta discreción, docilidad, finura, bueno, de todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque traen a porque se trae, ¿no? O viene el buen espíritu, entonces el buen espíritu entra dando suavidad, consuelo, sosiego, alegría. Entonces entra como gota en la esponja, suavemente, en el corazón de quien está buscando, quien está trabajando y viene mejor. ¿Y cómo actúa el demonio? Revolviendo, inquietando, turbando, entristeciendo, y no, está como pasándolo mal. Eso es que viene, está viendo el demonio. Olvídalo, recházalo, ¿no? En cambio, dice, en los que proceden viene mejor, el buen ángel toca tal y cual, ¿no? Diezmado agudamente. ¿Por qué? Porque la disposición del alma de los ángeles contraria, si es contraria o es semejante, ¿no? Cuando es contraria, entra con estrépito y sentidos, perceptiblemente. Cuando es similar, entra con silencio, como en propia casa, y a puerta abierta. Es precioso esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final es desenmascarar el modo de proceder del demonio. Siempre el demonio, siempre el mal espíritu actúa con engaño, porque por eso es el mal espíritu, es el príncipe de la mentira y actúa con engaño. Entonces, ¿qué es lo que necesita el mal espíritu? Que lo desenmascaremos, que le hagamos volver, reducirlo a la verdad, ¿no? No ir haciendo su guerra por su cuenta y creyéndose encima que está salvando a la humanidad por las cosas que hace. No, sino, bueno, ponerse en su sitio, y ver si de verdad está viendo al Señor o está buscando a sí mismo o lo que sea, ¿no? Es la ley de la connaturalidad, preciosa. Los dones de Dios, en quien va trabajando de bien en mejor, entran suavemente. ¿Por qué? Pues porque vienen por connaturalidad, ¿no? En cambio, las cosas malas entran con estrépito. Pero si es al revés, si las cosas malas entran con serenidad, ojo, entonces uno tiene que plantearse, ¿no estaré yo viviendo muy mundanamente? ¿No estaré yo buscándome a mí mismo y no buscando al Señor? Y entonces uno tiene que frenar y decir, uy, vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque las cosas que no son de Dios, si no son del mal espíritu, me entran muy suavemente. Y eso no puede ser. Eso no puede ser, ¿no? Y luego viene ya esta última regla, que es también muy interesante. Dice, bueno, hay que distinguir la consolación sin causa precedente, la consolación de verdad, de los momentos donde luego hacemos nosotros las aplicaciones, ¿no? Por eso dice, la octava, cuando la consolación es sin causa, viene siempre de Dios, dado que en ella no haya engaño por ser de solo Dios nuestro Señor, como está dicho, pero la persona espiritual a quien Dios da tal consolación debe con mucha vigilancia y atención mirar y discernir el propio tiempo de la tal actual consolación del siguiente en que el alma queda caliente y favorecida con el favor y reliquias de la consolación pasada, porque muchas veces en este segundo tiempo, por su propio discurso de habitudes, de hábitos y consecuencias de los consejos y juicios, o por el buen espíritu o por el malo, forma diversos propósitos y pareceres que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor. Claro, esto hay que tener cuidado, ¿no? Por eso dice, y por tanto han menester ser mucho bien examinados antes de que se les dé crédito ni se pongan en efecto. Claro, ¿no? Porque lo que busca es ordenar la vida. En ese ordenar la vida es consciente de que hay un agente extraño que pretende desordenar la vida, que pretende corregir esa entrega de la vida, darle sentido a la vida entregada. Y entonces, pues el diablo intenta enredar. ¿Y qué es lo que hace? Cuando hay una consolación sin causa,
siempre viene del Señor. Eso lo hemos dicho por activa y por pasiva porque es así. Siempre viene del Señor. Pero muchas veces uno saca conclusiones equivocadas. Pongo un ejemplo. Me llama una señora, un hecho real, me llama una persona, una mujer, que había ido a un retiro, estaba emocionadísima, y yo la verdad es que pensé, qué bien, por fin esta señora le ha tocado el Señor, qué gozada, ¿no? Y, bueno, y era la consolación era con causa realmente, ¿no? Pero bueno, está haciendo retiro, y entonces sale feliz y contenta, y no sé qué, y no sé cuántos, y me decía, padre, es que esto viene solo de Dios. Pero no es posible, porque a lo mejor no se corresponde la consolación y el don de Dios que hay con el esfuerzo de los hombres. Y entonces puede ser sin causa, por encima la gente está agotada, tiene sueño, lo que sea, y actúa el Señor. Bueno, pues a lo mejor es consolación sin causa. Pero esta me decía, estoy feliz, padre, por algo usted, sí, sí, claro. Qué gozada porque he visto mi vocación y me voy de misiones. Entonces, al principio uno dice, ay, qué bien, qué maravilla, pues qué gozada, ¿y cómo ha sido eso? Un retiro, qué bien, no sé cuántos, ¿no? Dice, sí, 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 y quiero que usted me diga dónde, porque estoy ya determinada, decidida, y yo me voy ya. Y tal, ¿no? Y dice, además, me dice, mi marido está de acuerdo. Y yo, ¿cómo? Cuando oí lo de mi marido está de acuerdo, dije, ¿cómo? O sea, que has discernido, no es que me lo ha dicho el Señor, porque fue un momento en el que claramente fue una consolación sin causa. Entonces hay que decirle, ojo, ojo, vamos a ver si esto viene del Señor. Primero, eh, decides irte de casa de misiones teniendo tu marido en casa. Y luego me dice, no, no, y 4 hijos, que el pequeño tiene 2 años. Y digo, pero tú estás loca, ¿cómo te vas a ir de misiones un año? Tú tienes tu misión en casa y deja de huir de ella. No, pero es que fue un momento de consolación muy grande. Entonces hay que explicar, claro, pero el momento de consolación sin causa seguro que viene de Dios. Pero el momento siguiente en el que tú por tus razonamientos, necesidades, inquietudes y tal, decides pues cualquier cosa, eso ya no viene de Dios, ¿eh? Bueno, puede venir de Dios, pero eso viene generalmente de ti. Tú eres el que has discernido eso. Entonces, ojo con hacerle decir a Dios cosas que no ha dicho, ¿eh? Por eso dice cuando la consolación es sin causa, dado que en ella no haya engaño por ser solo de Dios el Señor, como está dicho, pero la persona espiritual a quien Dios da tal consolación debe vigilar mucho, con mucha diligencia y atención, ¿eh? el propio tiempo de la actual consolación del siguiente, en el que el alma queda caliente y favorecida con el fervor y reliquias de la consolación pasada, pero ya no es de Dios, ¿eh? Porque muchas veces en este segundo tiempo, por su propio discurso, ¿eh? o por los juicios, o por el buen espíritu humano, forma diversos propósitos y pareceres que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor. Claro, y encima forma diversos propósitos y pareceres. Esto también es muy interesante, porque hacemos una oración y entonces, sobre todo cuando van avanzando los ejercicios espirituales, ¿no? Esto va avanzando y entonces vamos tomando decisiones, ¿no? Y hay veces que uno toma decisiones o se hace unos propósitos que no vienen de Dios. ¿Pero son buenos? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. De hecho, ¿cuántas veces se ha dicho, no? Esto de hacer propósitos de los defectos congénitos es un error. Es un error. Yo no puedo prometer que va a suceder esto, porque, bueno, pues tengo esto que tengo que atender. Y ya está, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque hacemos que, pues, como que le ponemos en boca al Señor cosas que no siempre son, y de hecho muchas veces son peligrosas, ¿eh? Por ejemplo, uno se pone un propósito, que ha venido con una consolación y se pone un propósito de nunca más voy a discutir, ya está, ya lo has armado. Un propósito así nunca se puede poner. ¿Por qué? Pues porque si luego fallas, ¿qué? ¿Tiras por tierra todo el propósito? No, tú con mucha más humildad aterriza y dices, voy a luchar con, eso sí, y ya veremos después, pero voy a luchar con esto. Pero no saques conclusiones que no son de Dios. Ya, pues que vienen de un momento de consolación sin causa. Bueno, pues la consolación sin causa, si era claramente un momento de Dios, que ha entrado en el corazón, ha dejado un ambiente de gozo espiritual, pero lo que luego suceda en ese gozo espiritual ya no viene directamente de Dios. Porque de hecho puede que no esté, ni siquiera, ¿no? Viene pues de otra cosa. Ahora está uno en otro lado y está como teniendo ahí como una fuente de inspiración o de lo que sea, fenomenal, pero no le hagas decir a Dios lo que Él nunca ha dicho, ¿no? Porque si no te confundes, ¿no? Entonces,
como vamos viendo, estas reglas de discernimiento de espíritus tienen un aspecto que es de finura, En las otras, pues todavía hay como más rudeza, pero estas segundas reglas de discernimiento de espíritus tienen como más profundidad, más discreción, valga la redundancia, porque bueno, pues por esto que digo, porque uno ya está como en un camino de gozo con el Señor, no quiere ir al Señor, no quiere apartarse del Señor, quiere estar manteniendo constantemente esa intimidad con el Señor, donde uno se ha sentido comprendido, reconocido, etcétera, ¿no? Entonces, claro, estas reglas al final, ¿qué es lo que buscan? Que no saques conclusiones precipitadamente. ¿Por qué? Porque en esas conclusiones que uno saca donde cree que vienen de Dios, el problema es que le ponemos en boca al Señor cosas para todos y cuando me las aplico a mí mismo, pues me cuesta, ¿no? Porque no era lo que Dios quería para mí. Ya, pero es que estaba yo en un momento de mucho fervor. Bueno, me parece fenomenal, pero discierne ese momento de fervor del momento siguiente en el que sacas tus conclusiones y en el que decides ponerte este plan de ataque para conquistar el corazón de Jesús. Claro, ¿tú lo has visto a la luz del Señor? ¿De verdad lo has discernido con el Señor? ¿Te has dejado aconsejar por quien está puesto por el Señor en su nombre? Claro, este es un tema muy serio, donde uno no puede fallar, uno no puede tirar todo por la borda, uno tiene que vivirlo pues lo más certera y objetivamente posible. Y luego, una vez que lo ha vivido así, y con esa finura de el que reconoce si algo viene de Dios o no, si me está enredando con cosas superficiales o incluso románticas o buenas, pero que no son lo que Dios quiere, entonces uno va viendo el entorno en el que se desenvuelve y en función de eso le pide al Señor pues que pise el acelerador y me ayude más o frene. Pero siempre buscando que sea el Señor el que va determinando las cosas, el que va por delante, ¿no? Entonces, esta discreción de espíritus lo que busca es que vivamos siempre con eso que llaman el espíritu habitual de elección, que la elección no es una cosa intelectual, sino afectiva, y ahí se va trabajando. Pues toda la entrega del corazón en serio. Y no solo mi movimiento hacia afuera, tengo que percibir el movimiento de fuera hacia adentro, que lo percibo con el corazón también, ¿no? Entonces uno va como reconociendo por dónde va llevándole el Señor. Entonces va afinando mucho. ¿Para qué? Pues para ser capaz de reconocer la voz de Dios que me llama. Es que esto me parece que es clave. Cuando a veces hablo a la gente y le digo, ¿pero tú has escuchado al Señor? Ahora está tan de moda escuchar o ver series, ¿no? Es que de Chosen, qué maravilla lo que hace, o por este grupo de no sé qué maravilla lo que hace. Fenomenal, qué maravilla lo que hacen todos. Pero lo importante es que vayamos al Evangelio. Eso es lo más importante, ¿no? Y ahí que discernamos en esa profundidad, uno va discerniendo, ¿no? Y va viendo si esto viene de Dios, si esto viene del mal espíritu, cómo reacciona cada uno y tal, ¿no? Entonces, bueno, que nos ayude. Me parece que es muy importante que entendamos cómo funciona el corazón y que el corazón no es un órgano al que tenemos que rendirnos irremisiblemente. No, el corazón se educa. Si yo quiero que permanezca este principio, este modo de actuar, esta norma en mi vida, tendré que cuidarla y ver cómo se arraiga cada vez más y darle la importancia que tiene, ¿no? Distinguiéndolo de otras. Entonces, por eso digo que me parece que es muy importante tener esa finura del que saber reconocer y discernir que viene de Dios y que no viene de Dios, porque si no, llegará un momento en el que daremos palos de ciego. Claro, y el mundo se irá apagando para todos, porque no se puede. Se ha decidido que no se puede y ya está. En cambio, no es así. Bueno, pues ojalá que nos ayude el Señor a tener este espíritu habitual de elección que se hace con el corazón, no con el intelecto, no con la mente, se hace con el corazón, que el Señor nos ayude a buscar siempre su gloria, a trabajar buscando su agrado, a coger en el corazón al Señor y dejarle que tenga en nosotros una especie como de paraíso donde pueda descansar, ¿no? Y que en ese estar el Señor con nosotros nos vaya comunicando
su modo de ser y nos vaya ayudando, ¿no?, a distinguir las cosas como Dios las quiere. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.